Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Amós capítulo 2, Juicio divino contra las naciones. Vamos a orar. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por las bendiciones que nos otorgas. Gracias por este día que nos regalas, gracias por tus cuidados. Y pedímoste en este momento que la bendición del Santo Espíritu esté con nosotros, para que al estudiar tu palabra el mensaje pueda llegar a lo profundo de nuestro ser y transformar nuestra vida. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Este capítulo continúa el mensaje del capítulo 1 de Amós, en donde el Señor da una amonestación a las naciones que de una u otra manera fueron crueles con el pueblo de Israel. Pero este capítulo también muestra el juicio de Dios contra Judá y contra el reino del norte, es decir, contra Israel, donde el Señor manifiesta su dolor debido a la ingratitud de este pueblo. En los versículos 1 al 3, el juicio de Dios es contra Moab. Esta nación es hermana de Amón, son hijos de Lot, parientes de los hebreos. Leamos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, y prenderé fuego a Moab, y consumiré los palacios de Keriot, y morirá Moab en el tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré al juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. La hostilidad de Moab contra Israel se demuestra cuando contrataron al profeta Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Este versículo en la Nueva Versión Internacional dice: los delitos de Moab han llegado a su colmo. Una de las acusaciones contra Moab es la manera en que tomó venganza de Edom para ayudar a Israel. Estos vinieron y profanaron la tumba del rey de Edom, desenterrando su cuerpo. Entonces, debido a su maldad, el Señor los destruirá y sus ciudades principales quedarán en ruinas, y el rey moabita será muerto en las batallas. Entonces, después de que el Señor describe a estos pueblos paganos y el castigo que les vendrá, ahora se enfoca en el pueblo de Dios, a quienes el Señor también llamará a cuenta. Como los israelitas habían rechazado una luz espiritual muchísimo mayor que la que habían despreciado los paganos, pues les correspondía una condenación mayor. Comenzará con el reino del sur, es decir, contra Judá. Leamos los versículos 4 y 5. El mensaje de Dios es contra esta nación donde está Jerusalén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas, y los hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego a Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Según este pasaje, Judá llenó la copa de su maldad. Y si el Señor no perdonó a las naciones paganas, muchas de ellas sin una relación tan estrecha con Él, mucho menos perdonará Dios a Israel, que tenía toda la luz del cielo y que debería permanecer fiel a Dios. El Señor denuncia 3 cosas. Número 1, porque menospreciaron la ley de Jehová. Ellos le dieron la espalda a Dios y su ley. Las naciones extranjeras mencionadas anteriormente fueron condenadas por sus faltas contra el pueblo de Dios y contra la ley de su conciencia. Pero aquí se condena a Judá por sus ofensas contra Jehová mismo y la ley escrita, es decir, contra la religión revelada. Ellos tuvieron en poco el pacto que hicieron de obedecer los mandatos de Dios. En segundo lugar dice, no guardaron sus ordenanzas. Además que tuvieron en poco el pacto con Dios,
no guardaron las indicaciones divinas de las enseñanzas claras dadas por Dios. En tercer lugar dice, y los hicieron errar sus mentiras. No solo desobedecieron al Señor, sino que instaron al pueblo a hacer lo mismo. El hecho de llevar al pueblo a la adoración de ídolos, pues es que un ídolo no es nada, no tiene poder, no oye, no sirve de nada. En cuarto lugar, pero en esas mentiras dice, en pos de los cuales anduvieron sus padres. Una expresión común del Antiguo Testamento para designar cierta conducta moral y espiritual. La falsa creencia de Israel lo indujo a una conducta equivocada y el transcurso del tiempo, trágicamente extenso, dio al error una especie de autoridad y reputación. La mala conducta de una generación se convirtió en la norma aceptada por la siguiente generación. En quinto lugar, por eso el Señor los castiga con fuego, refiriéndose a la destrucción causada por Nabucodonosor en el año 586 a.C. Pero también posteriormente, cuando este pueblo no corrigió su conducta, pues fue destruida también por los romanos, comandados por Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo, con un gran incendio de la ciudad de Jerusalén. Entonces llegamos al clímax de este mensaje de este capítulo 2 de Amós, un mensaje profético que es la condenación contra Israel. Leamos los versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Este juicio divino es contra Israel, el reino del norte, y se debe a su injusticia, crueldad, incesto e idolatría. El pronunciamiento divino sobre las naciones paganas circunvecinas y sobre Judá y Jerusalén ahora desciende con toda fuerza sobre el impío Israel. Esta condenación divina va a denunciar las injusticias sociales de las que ellos sabían que eran incorrectas, pero que las practicaban. Número 1. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Las sandalias eran generalmente baratas. Esto indica que la gente era injusta con los pobres, valiéndose del más mínimo pretexto. Sin duda, la codicia era el pecado que predominaba en Israel. En segundo lugar, la codicia condujo a la opresión de los pobres. Dice el texto que pisoteaban al pobre y tuercen el camino de los humildes, que es una representación de personas sencillas, pacíficas, modestas y generalmente piadosas, que contrastan con las orgullosas, llenas de confianza propia y que no sienten necesidad de Dios en su vida, hablando de quienes le oprimían. En tercer lugar, hace referencia al incesto que se practicaba. Lo que hacía era profanar el santo nombre de Dios. Estos pecados no se cometían por ignorancia, era deliberada e intencionalmente con un espíritu desafiante y rebelde. Con esto deshonraban a Dios entre los paganos. En cuarto lugar, el colmo de esa codicia era que el manto externo que llevaban las personas, que en la noche era usado para dar abrigo y en el día era parte de su vestimenta, y que por orden de la ley de Moisés debían ser devueltas al caer la tarde, pues no se las devolvían, dejaban a las personas sin abrigo en la noche. Estos hombres perversos pasaban por alto estas indicaciones y no devolvían estos vestidos, violando abiertamente la ley de Moisés. En quinto lugar, se le sumaba a todo esto la usura, las multas que cobraban con vino para embriagarse, y la idolatría, que era la manera de ofender a Dios y su poder, especialmente la adoración al becerro de oro con el que pretendían reemplazar a Dios. Ahora, Dios amonesta a este pueblo por su ingratitud, a pesar de la bondad divina que el Señor les prodigaba. Este era el tema del versículo 9 hasta el versículo 12 de Amós capítulo 2. Leamos el versículo 9.
Yo destruí delante de ellos a los amorreos, que eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. El Señor les dice que Él fue el destructor de todas las naciones malvadas, representadas por los amorreos, por los mismos crímenes que ahora cometía Israel. ¿Podía esperar Israel que evitara así su destino? Recordemos que los amorreos fueron expulsados de la tierra cuando Israel se posesionó de la tierra de Canaán. Ahora, el pueblo de Israel, por su pecado, será expulsado de su tierra. Y entonces le recuerda su origen y la manera poderosa en que Dios los liberó de Egipto y los condujo por el desierto. Versículo 10. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. Israel es por lo que Dios hizo. Su mano poderosa los sacó de Egipto. La providencia divina los guió por el desierto. La nube que daba sombra en el día era columna de fuego que alumbraba y daba calor en la noche. El maná los alimentaba en el desierto. El agua le fue provista milagrosamente. Todo esto hizo Dios, el Señor, para que ahora Israel levante un becerro de oro y lo proclame su Dios, dándole la espalda al eterno y poderoso que los había librado y les había dado tantas cosas. La ingratitud de Israel hizo que el Señor hablara por medio de los profetas y los nazarenos. Leamos los versículos 11 y 12. Y levanté profetas entre vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es cierto, hijos de Israel? Dice Jehová. Mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. En vez de sacar provecho de las vidas santas de estos hombres, el apóstata de Israel se esforzó para que los nazareos quebrantaran sus votos. Dice que ellos embriagaron a los nazareos y callaron a los profetas. Esa ingratitud y desobediencia los guió a rechazar el mensaje del Dios eterno. En vez de aceptar el testimonio de los profetas, Israel rechazó esos mensajes divinamente inspirados y con frecuencia maltrató a los que eran enviados para dar el mensaje de Dios al pueblo. La ingratitud y la desobediencia no le permitían tolerar a los que eran un constante reproche de sus malos caminos. Esto debe llevarnos a pensar que lo que no soporta una fiel predicación tendrá mucho de qué dar cuenta y mucho más quienes la suprimen. Cuando los hombres cierran sus oídos para no escuchar el mensaje de Dios, están prácticamente cerrando el camino por el cual el Espíritu Santo llega hasta el alma. Y de esta manera cierran la puerta para que Dios pueda transformar sus vidas. Entonces seguirán por el camino de la perdición. Finalmente, el Señor advierte a Israel sobre el castigo que vendrá debido a los pecados del pueblo y muestra la completa inutilidad de confiar en los recursos humanos. Esta es la sección que va del versículo 13 hasta el 16. En la Nueva Versión Internacional leamos el versículo 13. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. La angustia que sufrían debido a sus pecados harán que tengan una respiración apretada. Su experiencia también se compara como cuando un carro cargado de trigo que se sacude bajo su pesada carga da la impresión de que está por ser aplastado. Entonces, los que creen que tienen poder para salvarse por sí mismos no encuentran salida. Versículo 14. El ligero no podrá huir, el fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. En ese día, aquellos que creen que no les pasará nada son los primeros en darse cuenta de su incapacidad para escapar del juicio divino. No existe lugar para esconderse, ni arma con la cual se pueda enfrentar con éxito el castigo que Dios envía sobre su pueblo. Será tan terrible que tratarán por todos los medios de despojarse de todo lo que estorba para huir y no podrán hacerlo. Finalizamos el estudio del capítulo 2 de Amós con los versículos 15 y 16. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el jinete salvará su vida.
el esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Los guerreros se desprenderán de todo impedimento que pudiera estorbarles para su precipitada huida. La destrucción es inminente y nadie podrá librarlos. Este pueblo que recibió el favor de Dios, ahora recibe su castigo, recibe la muestra de la justicia divina. Este poder que fue protegido por Dios en el desierto, ahora no tiene un lugar donde esconderse. Este pueblo que se levantó orgulloso y desobedeció abiertamente al Señor, ahora tiene que buscar un refugio que no encuentra. La justicia de Dios lo alcanza y su destrucción es una realidad. Apreciado amigo y hermano, Dios en su bondad nos otorga grandes dones, bendiciones y cuidados. Nos llama a cumplir una tarea, pero tales privilegios conllevan una responsabilidad de ser fiel al Señor, de cumplir los mandatos divinos, de reconocerlo como el Rey de nuestra existencia. Un olvido de la dirección divina acarrea destrucción. Hoy debemos ver cómo está nuestra relación con el Creador. Te invito a no ser ingrato a la dirección divina, sino a rendir al Señor el homenaje que solo Él se merece. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.